Bienvenidos mis estimados, es un gusto estar con ustedes en un nuevo segmento de Leyes 360 con Afán. Hoy en la sesión abordaremos el análisis del artículo 112 del Código de Comercio, la amortización de las acciones en las sociedades accionadas, entiéndese la sociedad anónima. Dentro de este artículo, pues debemos entender primero en qué estamos parados o de qué estamos hablando para entender realmente el procedimiento de la amortización de acciones. ¿Qué es? ¿Cómo lo vamos a entender? Para ello vamos a auxiliarnos un poquito del diccionario jurídico de la Real Academia de la Lengua Española. Tenemos una aplicación de ello, una extensión del diccionario que nos permite analizar términos jurídicos. Si ustedes no lo conocen, pues hablamos del diccionario prehispánico del español jurídico avalado por la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, hablemos un poquito del término de amortización. Amortizar, el verbo en sí, amortizar significa extinguir, anular, cancelar o dejar sin efecto. Básicamente es darle muerte, en buen chapín, ¿verdad? Entonces, ahora ya entrando al término de acción amortizada o amortización de acciones, ¿qué significa amortizar una acción? Bueno, hablemos de la definición en derecho mercantil, que es la acción que ha sido extinguida. Por acción me refiero al título de acción, no a la ejecución que estemos llevando a cabo, sino que a la acción en sí como un título, esa parte alícuota, ese título que representa una parte alícuota de un capital social y que nos sirve para acreditar la participación de un socio dentro de una sociedad traducido en un título de acción. Bueno, entonces ese título de acción ha sido extinguido mediante la restitución al titular del valor monetario que representa. Es decir, cancelamos esa acción, se devuelve, en teoría, digamos en la lógica de la definición, se devuelve al titular el valor que representa ese título de acción, ese valor nominal por el cual fue suscrito y pagado inicialmente, y eso conlleva, en la lógica de la definición, a una disminución del capital social, que puede ser entendida de varias perspectivas, y vamos a tener ya presente el concepto de amortizar una acción, que es básicamente extinguirla, dejarla sin efecto, y abordaremos justamente lo que establece el Código de Comercio para ese fin. Bueno, artículo 112. Ya saben ustedes, mis estimados, los colores que utilizamos para la codificación, ¿verdad? El epígrafe o título, vamos con el artículo 112, amortización de las acciones. Entonces, sabiendo que es la extinción o la cancelación de una acción, para la amortización de acciones se observarán las siguientes reglas. Bueno, entonces ya sabemos que amortizar, como lo vimos en nuestro diccionario previamente, amortizar es igual a anular, extinguir o cancelar una acción. Bueno, entonces, para dejar sin efecto esas acciones, ¿qué reglas debemos seguir? Primero, solo podrán amortizarse acciones, y esto es sumamente importante, mis estimados, porque es la base. No podemos amortizar acciones que están parcialmente pagadas y que son representadas por certificados provisionales de acción. No. El primero y el fundamental es que solo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. O si lo quieren ver un poquito más diluido, para que no nos choque tanto el rojo, solo podrán amortizarse, y ahora sí, acciones íntegramente pagadas. No podemos con certificados provisionales. Jamás. Segundo, y aquí lo vamos a poner, no se puede con certificados provisionales.
¿Recuerdan ustedes que, y aquí me voy a regresar un poquito el por qué no? Si la lógica dice que pues confiere los mismos derechos. Bueno, en la ley establece ello. Vean aquí a la emisión de las acciones. Si bien es cierto, el título en sí mismo en su contenido, cuando es un título definitivo, pues tendrá la denominación, domicilio, duración de la sociedad, la fecha de la escritura constitutiva, el lugar de otorgamiento y todos los requisitos que establece el 107, notario autorizante, datos de la inscripción en el registro mercantil de la sociedad de la cual está emitiéndose los títulos de acción, el nombre del titular, si es nominativa, recordemos que ahora todas son nominativas, y las que están otrora emitidas al portador, pues debemos en ese sentido pues hacer la conversión en la vía de la jurisdicción voluntaria judicial para transformar esas acciones al portador en nominativas. Luego tenemos el monto del capital autorizado, estos son contenidos de la acción, y el valor nominal, su clase, número y registro. Y la forma en que está distribuido el capital. X cantidad de capital autorizado distribuido a través de X cantidad de acciones con un valor nominal de tanto, porque eso es el requisito, ¿verdad? Entonces, una breve descripción de los derechos que incorpora y obligaciones para cada uno de los accionistas. Y la firma de los administradores o del administrador que conforme a la escritura social está autorizado para emitirlas. Pero ojo, las disposiciones de este artículo también aplican a los certificados provisionales. Y si aplican a los certificados provisionales, tienen básicamente el mismo contenido. Pero al momento de que establece que se aplican estas reglas a los certificados provisionales distribuidos entre los socios antes de la emisión de los títulos definitivos o cuando las acciones no están totalmente pagadas. Bueno, si tenemos certificados provisionales, entonces solo tenemos dos opciones. No se han emitido los títulos definitivos, pero aún tenemos un certificado provisional que nos ampara que ya pagamos. Bueno, ese certificado provisional, aunque ya paguemos en el primero de los supuestos, donde no se ha emitido los títulos definitivos, pero ya cumplimos con nuestra aportación, aunque sea ese el caso, no podremos amortizarlas, porque es un certificado provisional, no es un título definitivo de acción. Y mucho menos cuando las acciones no están totalmente pagadas. Es por ello que el 112, mis estimados, nos indica expresamente que únicamente acciones íntegramente pagadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen título definitivo. Y me voy a ir un poquito más arriba para que la línea no nos tape aquí. Eso quiere decir que son con título definitivo. Eso es lo más importante aquí. No se puede con certificados provisionales, aunque estos amparen que no se han emitido los títulos definitivos y ya se haya pagado íntegramente la aportación. No importa. ¿Por qué? Porque son acciones íntegramente pagadas que gozan o se legitiman a través de un título definitivo. Segundo, si la amortización es por reducción de capital, aquí sí hablamos, recuerdan que cuando les dije en la lógica de la definición es que el resultado es la reducción de capital, pero puede ser que se estén amortizando acciones en el caso de dejar sin efecto por modificación al valor nominal de las mismas, que haya aumentado. Entonces tenemos que reducir, amortizar las anteriores y dejar sin efecto para tener el nuevo título. A eso corresponde. Pero en el caso que sí estemos reduciendo el capital, por eso nos dice en el segundo de los supuestos que si la amortización es por reducción de capital, el requisito indispensable es que debe ser acordada por la Asamblea General. Y ojo con esto, cuando estamos hablando de modificaciones a la escritura social, incluyendo aumento o reducción de capital, estamos ante una Asamblea General extraordinaria, de acuerdo al artículo 135 del Código de Comercio. Esta es una extraordinaria. Bueno, ¿por qué?
Vamos al 135, nos vamos a adelantar un poquito aquí en el Código de Comercio. Bueno, nos adelantamos mucho, pero vamos de regreso. ¿Por qué entonces decimos que tenemos que fundamentarnos en el 135? Que son nuestras asambleas extraordinarias, mis estimados. Y vean ustedes, son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos siguientes. Ahí viene el primero. Toda modificación a la escritura social, incluyendo aumento o reducción del capital o prórroga del plazo. En el supuesto del 112, numeral segundo, es la amortización de acciones cuando se reduce el capital y que tiene que ser resuelta por una asamblea. En ese sentido, la asamblea que nos va a resolver es la Asamblea General de Accionistas extraordinaria, mis estimados. Volvamos entonces al 112. Y siguiendo en el artículo número 2, en el numeral 2 del 112, y previa la formulación de un balance general. Entonces, aparte de que debe ser acordado, debemos tener también el balance general, con el objetivo de determinar el valor en libros de esas acciones. Entonces, nuestros requisitos en este caso, aparte de que primero, solo son acciones íntegramente pagadas. Segundo, que si es para reducir el capital, debe ser acordado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y verificarse también la emisión o formulación de un balance general de la sociedad que está amortizando esas acciones a efecto de reducir. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es el valor en libros de esas acciones. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio no establece que se reduce el capital en relación a su valor nominal. Es cierto, tiene un valor nominal. El título de acción sí, representará una reducción en el capital de ese monto también, pero el balance general determinará el valor en libros o valor contable de esas acciones, de acuerdo a los movimientos que haya tenido nuestra sociedad. Vamos con la tercera regla. Si la amortización de determinada clase o serie de acciones estuviera prevista en la escritura social, esa amortización se hará en las condiciones que determina dicho instrumento. Es decir, aquí nos vamos a fundamentar en el artículo 15 del Código de Comercio, que es el régimen legal y de comunicación para las sociedades. Entiéndase que es la norma principal, la escritura social, en donde, o la norma inmediata de derecho, o nuestra fuente inmediata de derecho, en donde vamos a establecer qué hacer. Y ya sabemos, en ausencia de ello, pues cumpliremos con la aplicación supletoria del Código de Comercio, que es el segundo nivel de aplicación de acuerdo al régimen legal y de comunicación del artículo 15 del Código de Comercio. Y estas, mis estimados, las condiciones deberán constar en el título de las respectivas acciones. En ese requisito del 107 que vimos inicialmente, y aquí me voy a ir al 15 y después al 107 para que establezcamos esos aspectos. ¿Por qué? Decimos que es el 15, porque es el régimen legal y de comunicación. Las sociedades mercantiles se regirán, ojo, esto es para las sociedades mercantiles, no para los comerciantes en general. Esto aplica solo a comerciantes sociales, los del artículo 3 del Código de Comercio, donde hay un comerciante individual y un comerciante social. Artículo 2 el individual, artículo 3 el comercial. Y bueno, nos permite en ese sentido, y vamos a fundamentarnos también aquí adelante, ¿verdad? Vean ustedes, artículo 3, comerciantes sociales. Son todas las sociedades organizadas bajo una forma mercantil. Entonces, el artículo 15 aplica únicamente para comerciantes sociales.
Porque son sociedades mercantiles las que están organizadas bajo una forma mercantil, de las que regula el artículo 10 del Código de Comercio, pero en este caso específicamente a la sociedad anónima. Se regirá por las estipulaciones, primero, de la escritura social. Ah, caray, perdonen, este no era el color. Muy bien. De la escritura social. Y después, por las disposiciones del presente código. Entonces tenemos en primer lugar y en segundo el código. En primer lugar, escritura social. Entonces, siguiendo esa lógica, entendemos que el artículo 112 pues nos envía a analizar justamente, ahí vimos las del 107, que es el resumen de esos derechos, ¿verdad? Que tienen que estar acá. Habíamos dicho que lo íbamos a establecer, ¿verdad? Los derechos y las obligaciones particulares que corresponden. Y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de otras clases si las hubieren. Entonces, si hubieran otras, este numeral sexto es el que se materializa en el 112, numeral tercero, en donde, pues, si amortizamos acciones de determinada clase o serie, entonces debemos atender a lo que establece el artículo 15 y primero tomar a consideración nuestra escritura social. En ese sentido, vamos a ponerlo acá, vean, revistas en la escritura social. Y se hará en base a eso, a ese contenido. Y luego, con la salvedad de que si hay clases de acciones distintas, ya sabemos que el artículo 6, el numeral sexto del artículo 106 del Código de Comercio también establece que tienen que indicarse un resumen inherente a los derechos y obligaciones de cada clase de acciones si las hubiere. Entonces, en ese caso, tienen que constar en los títulos respectivos cuando se trata de acciones de una determinada clase o serie. Bueno, cuarta regla que vamos a utilizar. La amortización de acciones no regulada en la escritura social, ojo, si no se establece forma en la escritura social en cómo vamos a amortizar las acciones, se hará en la forma que determine la Asamblea General Extraordinaria. Ya vimos, 135. ¿Por qué no aplicamos supletoriamente el Código de Comercio? Porque en caso particular, por norma excepcional o principio de especialidad, pues el Código de Comercio nos está indicando que en el caso que no se regule la escritura social, que sí es lo que establece el artículo 15, no vamos a aplicar aplicaremos supletoriamente el Código de Comercio. Pero ¿qué nos indica el Código de Comercio en el artículo 112? Que si no está regulado, será la Asamblea la que resolverá. Entonces, en apego a las facultades del artículo 135 del Código de Comercio, que es la Asamblea General Extraordinaria, y aquí ya nos aclara la clase de asamblea que está resolviendo la amortización, pues indicará que ésta tiene la potestad de resolver la forma en que amortizaremos las acciones si nuestra escritura social no lo establece. Y al resolver sobre la reducción de capital y del acuerdo que dispone el artículo 210 del Código de Comercio. Vean ustedes que el 210 es la reducción de capital, las formas en que podremos reducir el mismo. ¿Y en qué supuestos se aplican? El capital podrá reducirse primero por disminución del valor de las aportaciones sociales. Cuando una aportación tenía un valor determinado y se ha depreciado. Entonces, esta es la primera. Disminución del valor. Y la segunda, por disminución del valor nominal de todas las acciones. Cuando han convenido reducir el valor, si supuestamente las acciones emitidas originalmente tenían un valor de 10,000 quetzales cada una, ahora las están reduciendo a 1,000 quetzales. Es el supuesto que les decía fuera de la norma general de la lógica, de la definición del diccionario, ¿verdad? Que la amortización de acciones lo utilizaba para reducir el capital. Pero si en este caso estamos disminuyendo el valor nominal, también se ve afectado no el capital, sino la cantidad de títulos,
porque si un título nos indicaba 10,000 acciones y estamos amortizando ese título porque hemos reducido el valor nominal a 1,000, pues ahora tenemos que amortizar ese y emitir 10 títulos por 10,000 para que tengamos el valor de nuestra aportación representada por títulos. O un mismo título que ampare 10,000 quetzales, pero ya con valor nominal de 1,000 quetzales cada acción, es decir, 10 títulos de acción en un mismo título, que también nos lo permite el Código de Comercio. Entonces, tenemos el segundo supuesto, disminución del valor nominal. Y el tercero, amortización de alguna de ellas, que es justamente dejarla sin efecto. ¿Cuándo sucede esto? Pues en el caso de los socios morosos, que no han pagado sus acciones, pero que dejaron ese 25% que establece el código en el artículo 89 del Código de Comercio, en el capital suscrito, dejaron pagado como mínimo el 25% del valor nominal de cada acción. Bueno, entonces dentro de las reglas para los socios morosos tenemos tres opciones también: o cobrarlo judicialmente, o excluir al socio, o reducir la cantidad de acciones al valor pagado efectivamente a la sociedad y anular o cancelar, dice la ley, todas las demás. Eso quiere decir amortizar algunas de esas acciones. Y eso afecta al capital porque obviamente teníamos proyectado, qué sé yo, 10,000 y pagó solo 2,500. Y el valor nominal era de 1,000, pues le vamos a dar 2 acciones de 1,000 quetzales cada una y esos 500 tendremos que devolvérselos. Y quedamos un socio que originalmente nos había aportado o nos iba a aportar 10,000 con ese compromiso ante la sociedad y que tuvimos que amortizarle porque se volvió un socio moroso que no cumplió en la forma y modo de el pago de sus aportaciones. Bueno, volvamos entonces al 112. Y esas son las reglas que tendremos de acuerdo al artículo 210. Al resolver la reducción tendremos que hacerla en apego a esas tres modalidades: por disminución del valor de las aportaciones, por disminución del valor nominal o por amortización de alguna de ellas, que es la forma de reducción del capital. Muy bien. Y la designación de las acciones que deberán ser amortizadas se hará por sorteo ante notario. Quiere decir que será un notario el que levante acta y haga constar, dando fe y legalidad, que el sorteo fue un sorteo imparcial y que pues, dio como objeto, dentro de todas las acciones que pretendemos para la reducción, pues que se amorticen alguna de ellas cuando no esté regulado en la escritura social, resuelto por la Asamblea General Extraordinaria en apego a las reglas o a las formas de reducción de capital del artículo 210 del Código de Comercio, cualquiera de las tres mencionadas, y estableciendo que esa reducción dentro de esas acciones, esa designación de acciones, se hará por sorteo ante notario. Vamos por la quinta regla. Ojo, esto es en el caso que no lo regule la escritura social. Si lo regula nuestra escritura social, utilizaremos el procedimiento de la misma. Pero en caso no, aplicamos este. Esto es solo cuando no está resuelto en la escritura social. Nos vamos a hacer una flechita aquí abajo, ¿verdad? Cuando no regula nada sobre amortización la escritura social. Eso lo vuelve una norma excepcional, solo en caso de que no haya nada de esto. Bueno, y nos vamos a la regla número 5. Salvo disposición en contrario en la escritura social, esa es la norma excepcional en este caso, por norma general, el valor de la amortización de cada acción será el valor en libros. Según el balance mencionado, porque por eso es que les explicaba que necesitábamos el balance, que tenemos un valor nominal, sí, pero necesitamos saber cuál es el valor real de las acciones a amortizar dentro de la sociedad y lo que representará en reducción a nuestro capital. Bueno,
Entonces, salvo que la escritura social diga algo distinto o establezca que la amortización se hará sobre el valor nominal y no sobre el valor contable, por dar un ejemplo, ya sabemos que el artículo 15 es ley entre las partes, pacta sunt servanda, y es norma excepcional de aplicación por principio de especialidad, pero si no dispone o dispone algo en contrario, perdón, la escritura social, el valor de las amortizaciones será el de los libros, el que establece la regla número 2 o el numeral segundo de este artículo. Pero si la escritura social dice otro mecanismo, pues utilizaremos por especialidad el de la escritura social. Esto es norma general. Y esta es la excepción. La excepcional. Muy bien, y nos vamos al penúltimo. Los títulos de acciones amortizadas quedarán anulados. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que amortizar es extinguir, cancelar o anular, dejar sin efecto. Bueno, y en su lugar podrán emitirse certificados de goce, cuando así lo prevenga expresamente la escritura social o la resolución de la Asamblea General. Bueno, pero que supongamos que la Asamblea General indicó que se anulan las acciones amortizadas y se entregan, por ejemplo, que fuera en el caso de reducción del valor nominal de las acciones y no afecte el capital social, pues bueno, entonces en ese caso se emitirán nuevos títulos o se emitirán certificados de goce en su lugar, que ampararán al titular para poder ejercitar los mismos derechos. Bueno, tenemos cuando así lo provenga expresamente la escritura social o B, cuando haya sido resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del artículo 135, que debe resolver justamente todos los aspectos para aprobar esta amortización. Y por último, el derecho del tenedor de acciones amortizadas para cobrar el precio de las acciones. Ese es en el caso que hayan decidido amortizar algunas de ellas y digan, bueno, vamos a reducir el capital, hicimos el sorteo y bueno, mi estimado, sus acciones han sido las seleccionadas. Vamos a amortizarlas y usted dejará de ser accionista y le vamos a pagar no el valor nominal, sino el valor asentado en libros, por ejemplo, que es la norma general. No teníamos nada en contrario establecido en la escritura, bueno, aplicamos el valor del contable porque es para ello, para pagarle a nuestro cliente, a nuestro socio de vuelta. Entonces, el tenedor de esas acciones, si yo, José Sierra, era socio accionista y bueno, sorteado, salieron mis acciones, entonces se amortizaron, se anularon, se extinguieron, quedaron sin efecto, pero el valor contable o el valor en libros es el que se me va a pagar. Y ese precio, como dice ahí, yo lo debo cobrar, sí, pero para cobrarlo o para recoger los certificados de goce, cualquiera de los dos, ya sea que las amortizadas se me entreguen, en el caso de reducción, ¿verdad? Pues tengo yo para cobrar las acciones o para recogerlas o recoger los certificados de goce que me amparan ese título de derivado de la amortización o anulación de las acciones, que ese certificado de goce solo es en caso de que hayan sido disminuido el capital y a mí se me haya tenido que pagar. ¿Por qué? En el supuesto de que solo se me haya convertido de un título de acción por reducción del valor nominal, no del valor no del capital, pues tendremos ahí que verificar esto. Bueno, entonces, si recojo certificados o cobro el valor en libros de mis acciones, tengo un plazo de 10 años para poderlo hacer. Cualquiera de los dos supuestos. Y esto cuenta desde la fecha de la publicación del acuerdo de reducción de capital, en donde se haya acordado que las acciones serán reducidas o amortizadas por sorteo. Y ahí
hacemos nuestra publicación del acuerdo de reducción con la inclusión del balance general y todos los requisitos que establece el procedimiento de reducción de capital, que es derivado de una amortización de acciones como procedimiento establecido en el artículo 210 para reducir el capital en una sociedad, mis estimados. Espero que esto haya sido de su entendimiento, que hayamos podido disfrutar de ese movimiento en el código y que nos quede claro el aspecto en cómo vamos a reducir el capital a través del procedimiento de amortización de acciones, dejando sin efecto otras y generando el derecho en el titular para poder cobrar ese valor o hacer uso del certificado de goce para establecer los derechos que corresponden derivados de una amortización de acciones. Así que, mis estimados, les agradezco su tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes y recuerden que ganar sus privados les cambia la vida.